A lo largo de más de 3 décadas, Yolanda Andrade se ha consolidado como una de las figuras más queridas y controvertidas de la televisión mexicana. Su personalidad rebelde, su valentía al hablar de temas tabú y su autenticidad frente a las cámaras la convirtieron en un ícono de libertad y de lucha. Sin embargo, a los 54 años, el destino le presentó un nuevo reto: la aparición de una enfermedad grave, un diagnóstico que sacudió no solo su vida personal, sino también la percepción que el público tenía de ella. Exploraremos de manera exhaustiva cómo la enfermedad irrumpió en la rutina de Yolanda. ¿Cuáles fueron las señales que marcaron el inicio de su batalla? ¿Cómo reaccionó su círculo cercano? ¿Y cómo la prensa mexicana comenzó a cubrir la noticia? El relato no se limita a los hechos médicos, sino que se adentra en lo humano. El miedo, la incertidumbre y la resiliencia que caracterizan a una mujer que, una vez más, se encontró luchando contra un adversario invisible. Los primeros indicios, cuando el cuerpo empieza a hablar. Todo comenzó de manera sutil. Yolanda, acostumbrada a un ritmo de vida intenso entre grabaciones, compromisos sociales y proyectos televisivos, empezó a notar que su cuerpo ya no respondía igual. La fatiga era más constante, los dolores de cabeza más agudos y, en ocasiones, la visión se tornaba borrosa. Al principio, como sucede con muchas personas de carácter fuerte, prefirió restarle importancia. Será el cansancio, el estrés, nada más. Llegó a comentar en entrevistas ligeras donde, entre risas, admitía que ya no tenía la energía de sus 30. Sin embargo, quienes la conocen de cerca notaron que había algo más profundo. Yolanda, la mujer que siempre irradiaba vitalidad, parecía estar escondiendo una fragilidad nueva. Fue en una grabación de su programa cuando un desmayo repentino encendió las alarmas. Los productores tuvieron que detener la emisión y llamar a un médico. A partir de ese episodio, los rumores comenzaron a crecer. ¿Qué le pasaba a Yolanda Andrade? El diagnóstico inesperado. Tras varias pruebas médicas y visitas a especialistas, llegó la confirmación. Yolanda padecía una enfermedad seria, de carácter crónico y con complicaciones potencialmente letales. El impacto fue inmediato. Para una mujer acostumbrada a tener el control de su vida y de su imagen, escuchar el nombre de una condición que ponía en jaque su salud fue un golpe devastador. No fue un simple malestar pasajero. Los médicos le advirtieron que tendría que someterse a tratamientos largos, rigurosos y con efectos secundarios duros. Medicamentos, terapias y, sobre todo, una disciplina férrea en su estilo de vida se convirtieron en parte esencial de su cotidianidad. En declaraciones posteriores, Andrade confesó que su primera reacción fue el miedo. Miedo a perder su independencia. Miedo a que su público la recordara como una mujer derrotada y, sobre todo, miedo a enfrentar la posibilidad de la muerte. Reacciones del círculo cercano. La noticia no tardó en llegar a sus amigos más íntimos. Personalidades del mundo del espectáculo, como Montserrat Oliver, quien ha sido su amiga inseparable, mostraron públicamente su preocupación y apoyo. En redes sociales, circularon mensajes de aliento que rápidamente se hicieron virales. Estamos contigo, guerrera. No estás sola. Tu fuerza es inspiración para muchos. Para Yolanda, ese respaldo fue fundamental. En entrevistas confesó que la amistad sincera se convirtió en su refugio y que descubrió quiénes estaban realmente a su lado en los momentos difíciles. También mencionó que algunos conocidos se alejaron, incapaces de lidiar con la vulnerabilidad de una mujer que siempre había sido vista como indestructible. La familia, en particular sus hermanas, jugó un papel esencial. Fueron ellas quienes la acompañaron en los primeros tratamientos, quienes la alentaron a no perder la fe y quienes le recordaban a diario que su vida todavía tenía un propósito. La respuesta de la prensa y del público. En cuanto la noticia se filtró, la prensa mexicana no tardó en convertirla en titular. Portales de farándula, programas de espectáculos y revistas comenzaron a especular sobre la gravedad del padecimiento. Algunos exageraron, hablando de un final cercano. Otros minimizaron, sugiriendo que todo se trataba de una estrategia mediática.
Lo cierto es que el público respondió con un torbellino de emociones. Tristeza, empatía, pero también curiosidad morbosa. Yolanda, siempre abierta a hablar de su vida privada, decidió enfrentar la situación de la misma forma, dando la cara. Sí, estoy enferma, sí, es duro. Pero aquí estoy, viva, y con ganas de seguir adelante, declaró en un programa en vivo, dejando claro que no pensaba victimizarse. Este gesto fue clave. La audiencia comenzó a verla no solo como una conductora o actriz, sino como una mujer real, vulnerable, capaz de mostrar sus debilidades sin perder la dignidad. Impacto emocional y psicológico. Aceptar una enfermedad grave no es fácil para nadie, y menos para una figura pública cuya imagen está constantemente bajo escrutinio. Yolanda confesó que pasó por etapas de negación, enojo, tristeza y aceptación. Hubo noches de insomnio, momentos de llanto silencioso y pensamientos oscuros sobre el futuro. Sin embargo, también hubo una resiliencia sorprendente. Andrade comenzó a ver la enfermedad como una oportunidad de reconectarse con lo esencial. Dejé de preocuparme por tonterías. Ahora valoro el simple hecho de abrir los ojos cada mañana, comentó en una emotiva entrevista. La espiritualidad, un tema que siempre le había interesado, cobró un papel central. La meditación, las terapias alternativas y la búsqueda de paz interior se sumaron a sus tratamientos médicos, creando un equilibrio entre lo físico y lo emocional. La enfermedad como parte de su narrativa pública. A diferencia de otros famosos que prefieren ocultar sus problemas de salud, Yolanda decidió convertir su diagnóstico en un tema de conversación social. Aprovechó sus plataformas para hablar abiertamente de lo que estaba viviendo, alentando a otras personas a realizarse chequeos médicos, a no ignorar las señales del cuerpo y a hablar sin miedo de la fragilidad humana. De esta forma, la enfermedad dejó de ser un secreto doloroso para transformarse en una causa personal. Concienciar sobre la importancia de la prevención y de la fortaleza emocional. Esta actitud multiplicó el respeto que ya despertaba en sus seguidores y la consolidó como una voz de inspiración. El primer impacto de la enfermedad en la vida de Yolanda Andrade fue devastador, pero también revelador. A los 54 años, enfrentó la fragilidad del cuerpo, el miedo a la muerte y la dureza de los tratamientos. Pero, fiel a su carácter, decidió no ocultarse ni rendirse. Hemos visto cómo los primeros síntomas dieron paso a un diagnóstico duro, cómo reaccionaron sus seres queridos y cómo la prensa convirtió la noticia en un fenómeno mediático. Hemos explorado, además, el lado humano de Yolanda. Su vulnerabilidad, sus lágrimas, pero también su valentía y su capacidad de convertir el dolor en un mensaje esperanzador. Lo que parecía un final anunciado se transformó en el inicio de una nueva etapa, una lucha que redefiniría su identidad pública y personal. No fue una senda fácil ni rápida. Se trató de un proceso lleno de incertidumbre, dolor físico y decisiones difíciles. Sin embargo, también fue un trayecto de descubrimiento, de fortaleza y de resiliencia. Aquí exploraremos en detalle cómo fueron los primeros tratamientos, qué papel jugaron los hospitales y médicos en su vida, las terapias alternativas que acompañaron el proceso, el impacto visible en su cuerpo, y cómo esto repercutió directamente en su carrera profesional y en la forma en que el público la veía. El inicio de los tratamientos. La primera batalla contra el dolor. Tras recibir el diagnóstico definitivo, Yolanda no tuvo tiempo de asimilarlo por completo. Los médicos le dejaron claro que era necesario comenzar los tratamientos de inmediato. El protocolo incluía medicamentos fuertes, algunas terapias de intervención y un régimen estricto de chequeos periódicos. El primer ciclo fue especialmente duro. Yolanda, que siempre había proyectado una imagen fuerte y enérgica, comenzó a experimentar efectos secundarios devastadores. Pérdida de apetito, mareos, náuseas constantes y una debilidad que la obligaba a permanecer en cama durante horas. Fue como sentir que mi cuerpo ya no era mío, confesó en una entrevista posterior. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que estaba ahí. Había momentos en que pensaba, ¿vale la pena todo esto?
hospitalizaciones y largas estancias médicas. Los seguidores de Andrade notaron sus ausencias prolongadas en programas de televisión. No era casualidad. Las hospitalizaciones se hicieron frecuentes. Los médicos querían tenerla bajo observación, controlar sus signos vitales y asegurarse de que los tratamientos no generaran complicaciones irreversibles. En los pasillos de los hospitales, Yolanda pasó de ser la estrella televisiva a convertirse en una paciente más, con bata y suero, enfrentándose a la vulnerabilidad más absoluta. Aún así, su carácter no desapareció. Conversaba con enfermeras, bromeaba con médicos y buscaba alegrar a otros pacientes. Varios testimonios señalan que Yolanda aprovechaba esas estancias para escuchar historias de personas anónimas, personas que luchaban contra distintos males, y en ellas se encontraba fuerza. Me di cuenta de que no estaba sola. El dolor compartido se vuelve más ligero, relató con lágrimas en los ojos. La transformación física. El cuerpo como reflejo de la lucha. Uno de los aspectos más visibles de los tratamientos fue la transformación física. Yolanda perdió peso de forma drástica. Su rostro se afinó y, en algunos momentos, su energía parecía agotada. En redes sociales, comenzaron a circular fotos de ella visiblemente más delgada, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Al principio intentó ocultar estos cambios con maquillaje, vestuario y sonrisas forzadas, pero pronto entendió que no podía ni quería esconder la realidad. Decidió mostrarse tal cual, frágil, vulnerable, pero luchadora. Esa decisión fue un punto de quiebre, porque la convirtió en un referente de autenticidad en un medio donde la apariencia lo es todo. Si mi cuerpo refleja la batalla, que así sea. Prefiero que me vean como soy y no como una ilusión, declaró con firmeza. La carrera profesional en pausa obligada. La enfermedad no solo afectó a su salud física, sino también a su carrera. Conducciones, entrevistas y proyectos tuvieron que suspenderse. Las productoras comenzaron a preguntarse si Yolanda estaría en condiciones de seguir trabajando. Algunos medios incluso especularon sobre una posible retirada definitiva. Sin embargo, Andrade nunca perdió el vínculo con su profesión. Aunque no siempre podía estar frente a las cámaras, siguió participando en la creación de contenidos, sugiriendo ideas, grabando desde casa y apareciendo de manera intermitente en programas para tranquilizar a sus seguidores. La televisión, en cierto modo, se convirtió en su terapia. Un espacio donde, aunque brevemente, podía olvidar su condición y conectar con el público que tanto la admiraba. La espiritualidad y las terapias alternativas. Si bien el tratamiento médico era prioritario, Yolanda nunca dejó de lado la espiritualidad y las terapias alternativas. Comenzó a practicar la meditación de forma disciplinada, a asistir a sesiones de Reiki y a buscar consejos en la medicina tradicional mexicana. Ella misma lo explicó. Los médicos hacen su parte, pero el alma también necesita curarse. Yo no podía luchar solo con pastillas. Necesitaba encontrar paz interior. Estas prácticas no sustituyeron a los medicamentos, pero le dieron un sentido de equilibrio que resultó fundamental para soportar los momentos más oscuros. El apoyo del público, cartas, mensajes y oraciones. En medio de su batalla, Yolanda recibió un aluvión de cariño. Sus seguidores enviaban cartas a los hospitales, mensajes en redes sociales y hasta cadenas de oración. El fenómeno se volvió tan grande que, en ocasiones, las salas de espera donde ella acudía se llenaban de fans que querían mostrarle su apoyo. Para Andrade, ese contacto fue vital. Cada palabra de aliento era como una medicina. Sentía que no estaba luchando sola, que había miles de personas conmigo. Este acompañamiento colectivo también puso de manifiesto el profundo vínculo entre una figura pública y su audiencia, demostrando que, más allá de la farándula, el afecto humano trasciende la pantalla. Lecciones de vida en medio del dolor. La enfermedad le enseñó a Yolanda lecciones que transformaron su manera de ver el mundo. Valorar lo simple, un desayuno con sus hermanas, una caminata corta, una conversación tranquila. Vivir el presente. Dejó de obsesionarse con el futuro incierto y comenzó a disfrutar el aquí y ahora. Aceptar la vulnerabilidad. Entendió que ser frágil no la hacía menos fuerte, sino más humana. Replantear prioridades.
El éxito televisivo pasó a un segundo plano. Lo primero era la vida misma. Hemos visto cómo Yolanda Andrade enfrentó el lado más duro de su enfermedad. Tratamientos intensos, hospitalizaciones frecuentes, transformaciones físicas y pausas en su carrera profesional. Sin embargo, lejos de rendirse, buscó refugio en la espiritualidad, en el cariño de sus seres queridos y en el apoyo incondicional de su público. El dolor fue real, pero también lo fue la enseñanza. La enfermedad no solo la debilitó físicamente, sino que también la transformó en una mujer más consciente, más agradecida y más auténtica. Hemos recorrido el camino más íntimo y personal de Yolanda Andrade frente a la enfermedad. El descubrimiento del diagnóstico, la fragilidad física y los tratamientos médicos. Sin embargo, al tratarse de una figura pública con décadas de trayectoria en la televisión mexicana, su batalla no podía quedar confinada al ámbito privado. Cada paso, cada declaración y cada aparición suya despertaban interés, titulares y debates. En este capítulo exploraremos cómo la noticia de su enfermedad repercutió en los medios de comunicación, en el público mexicano e incluso en los discursos sociales sobre salud, vulnerabilidad y fama. El eco mediático. Titulares que marcaron tendencia. Cuando se confirmó que Yolanda Andrade atravesaba un problema grave de salud, los medios de comunicación reaccionaron de inmediato. Los portales digitales de espectáculos fueron los primeros en dar la noticia, acompañándola de fotografías recientes que mostraban su aspecto visiblemente debilitado. Los titulares eran variados, pero todos compartían un mismo tono dramático. Yolanda Andrade lucha por su vida a los 54 años. El estado de salud de Yolanda preocupa al mundo del espectáculo. La conductora enfrenta su momento más difícil. Este eco mediático generó un efecto dominó. Los noticieros nacionales se hicieron eco de la información. Los programas de opinión la convirtieron en tema de conversación. Y las revistas dedicaron portadas completas a analizar cada detalle de su estado físico. La dualidad de la prensa. Apoyo y sensacionalismo. No todos los medios abordaron la noticia con respeto. Algunos optaron por el sensacionalismo, exagerando su condición o adelantando conclusiones sobre un posible final trágico. Circularon rumores sobre diagnósticos erróneos y tratamientos inexistentes, lo que obligó a la propia Yolanda a desmentir en varias ocasiones lo que se decía de ella. Por otro lado, hubo periodistas y medios que optaron por la empatía, resaltando su valentía y ofreciendo espacios para que la propia Andrade pudiera contar su experiencia de primera mano. Estos enfoques ayudaron a humanizar la noticia, evitando que se redujera a simples especulaciones. La dualidad de la prensa puso en evidencia un fenómeno recurrente. Cuando una celebridad enferma, los límites entre la información y el morbo se vuelven difusos. El impacto en la audiencia. Tristeza, empatía y debate. Para el público mexicano, la noticia fue un golpe fuerte. Yolanda Andrade era más que una figura televisiva. Representaba la rebeldía, la autenticidad y la libertad de decir lo que muchos callaban. Verla vulnerable generó una mezcla de tristeza y empatía. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Miles de usuarios compartieron recuerdos de programas conducidos por ella, frases célebres y hasta fragmentos de entrevistas donde Yolanda se mostraba siempre fuerte y divertida. Ese contraste con la fragilidad actual la convirtió en un símbolo de lucha colectiva. Al mismo tiempo, surgió un debate social en torno a la salud pública en México. Muchos internautas aprovecharon la visibilidad del caso para exigir mejores condiciones médicas y para reflexionar sobre lo difícil que resulta enfrentar enfermedades graves en un país donde el sistema de salud presenta carencias evidentes. El papel de sus colegas en el espectáculo. Los colegas de Yolanda no tardaron en pronunciarse. Conductores, actores y actrices con quienes había compartido escenario o pantalla enviaron mensajes de cariño. Algunos, incluso, organizaron campañas en su honor, recaudando fondos para fundaciones relacionadas con la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas. Uno de los momentos más emotivos
Fue cuando Montserrat Oliver, su gran amiga y compañera televisiva, apareció públicamente para dedicarle unas palabras. Yolanda es una guerrera, y aunque esté pasando por un momento muy difícil, estoy segura de que saldrá adelante. Tiene una fuerza que nos inspira a todos. Este tipo de gestos hicieron visible la solidaridad dentro del medio artístico, un espacio a menudo marcado por rivalidades. El debate sobre la vulnerabilidad en la televisión. La enfermedad de Andrade abrió un debate sobre la representación de la vulnerabilidad en los medios de comunicación. Durante años, la televisión mexicana había mostrado a sus estrellas como figuras casi inquebrantables. Yolanda rompió ese molde al mostrarse débil, enferma y en proceso de recuperación. En entrevistas, la conductora no dudó en hablar de sus noches de insomnio, de los mareos en vivo y de la tristeza que sentía. Lejos de debilitar su imagen, esta sinceridad la fortaleció frente al público, que la percibió como alguien auténtico, capaz de hablar de lo que todos temen, la enfermedad y la muerte. Su caso fue analizado incluso en universidades y seminarios de comunicación, como ejemplo de cómo una celebridad puede reconfigurar los estereotipos mediáticos mostrando su lado más humano. La influencia en campañas de salud pública. El alcance mediático del caso fue tal que varias instituciones aprovecharon la visibilidad de Yolanda para lanzar campañas de concienciación. Mensajes sobre la importancia de los chequeos médicos, de la prevención y de la salud mental comenzaron a circular en noticieros y redes sociales. En cierto modo, la enfermedad de Andrade se convirtió en un catalizador social. Lo que comenzó como un drama personal terminó siendo una plataforma de sensibilización colectiva. La relación con los fans. Cercanía digital. En plena era digital, Yolanda encontró en las redes sociales una herramienta poderosa para comunicarse directamente con sus seguidores. Desde su cama de hospital o en su casa durante los tratamientos, grababa mensajes cortos donde agradecía las muestras de cariño y actualizaba sobre su estado. Esta cercanía le permitió controlar la narrativa, evitando que los rumores tomaran fuerza. Al mismo tiempo, generó una comunidad de apoyo que se mantuvo activa día y noche, enviándole mensajes positivos y compartiendo experiencias similares. Para muchos fans, Yolanda dejó de ser una figura lejana de la televisión y pasó a ser una amiga cercana, alguien con quien podían identificarse en la lucha diaria contra la adversidad. El impacto mediático y social de la enfermedad de Yolanda Andrade fue inmenso. La prensa convirtió su diagnóstico en noticia de portada. La audiencia reaccionó con empatía y tristeza. Sus colegas mostraron solidaridad y el debate sobre salud pública y vulnerabilidad en los medios tomó fuerza. Lejos de quedar como un episodio aislado, el caso de Yolanda se transformó en un espejo de la sociedad mexicana, de su morbo, pero también de su capacidad de empatía y de unión frente al dolor ajeno. Hemos recorrido el camino doloroso y transformador que Yolanda Andrade emprendió a raíz de su enfermedad. Desde el diagnóstico y los tratamientos médicos, hasta el impacto mediático y social que generó. Pero este relato no estaría completo sin detenernos en lo que significó su proceso de resiliencia, y sobre todo, en el legado que deja como figura pública que eligió enfrentar la vulnerabilidad con dignidad. En este último capítulo, nos enfocaremos en cómo Yolanda reconstruyó su vida a partir del dolor, qué reflexiones compartió sobre el futuro, y cuál es la huella que imprime en la televisión mexicana y en el corazón de quienes la admiran. La resiliencia como bandera. Yolanda Andrade no permitió que la enfermedad la definiera por completo. Si bien aceptó que se trataba de una parte inevitable de su vida, decidió que no sería su única identidad. Desde el inicio del proceso, asumió la resiliencia como bandera. En entrevistas posteriores, explicó que la resiliencia no significaba sonreír todo el tiempo, ni negar el dolor, sino aprender a convivir con él y encontrar sentido en medio de la adversidad. Esa visión le permitió transformar cada recaída en una lección, y cada victoria en un recordatorio de que todavía tenía mucho por vivir y por aportar. La frase que más repitió en este periodo fue contundente. No me rindo, aunque me duela. No me rindo, aunque tiemble. No me rindo.
porque la vida todavía me necesita. Reconstrucción de su rutina cotidiana. Después de meses de tratamientos y hospitalizaciones, Yolanda comenzó a reconstruir su rutina. Aunque ya no podía mantener el ritmo frenético de antes, buscó un equilibrio entre el descanso, el trabajo y la vida personal. Sus mañanas empezaron a girar en torno a ejercicios suaves de respiración, meditación y caminatas cortas. La alimentación, guiada por médicos y nutriólogos, se convirtió en un pilar esencial. Descubrió el poder de lo simple: preparar un té, leer un libro, disfrutar del silencio. A pesar de las limitaciones físicas, Andrade retomó proyectos pequeños en televisión y colaboraciones especiales. Cada aparición suya era celebrada como un triunfo, no solo por el público, sino por ella misma. Un recordatorio de que todavía podía seguir creando. El legado en la televisión mexicana. La enfermedad, lejos de opacar su trayectoria, la consolidó como una figura de referencia en la televisión mexicana. Yolanda dejó de ser vista únicamente como la conductora irreverente y divertida para convertirse en un símbolo de autenticidad y valentía. Su decisión de hablar abiertamente de su estado de salud marcó un precedente. A partir de su caso, varios programas comenzaron a incluir segmentos sobre bienestar, prevención y cuidado de la salud. Su historia inspiró incluso a otros artistas a confesar sus propios problemas médicos, rompiendo tabúes en una industria que siempre había privilegiado la perfección. En el imaginario colectivo, Yolanda Andrade pasó de ser una estrella a ser una mujer que se atrevió a mostrar sus cicatrices. Y ese gesto, en una sociedad donde la vulnerabilidad suele ocultarse, se convirtió en un legado invaluable. La visión de futuro. A sus 54 años, enfrentando una enfermedad compleja, Yolanda aprendió a mirar el futuro con otra perspectiva. Sus planes ya no estaban centrados en los grandes proyectos televisivos, sino en vivir con plenitud cada día que la vida le regala. En conversaciones con periodistas, compartió que sueña con escribir un libro donde relate sus experiencias no para generar morbo, sino para ayudar a otras personas a enfrentar sus propias batallas. También expresó su deseo de colaborar en campañas de salud y proyectos sociales enfocados en mujeres, prevención de enfermedades y bienestar emocional. Su visión del futuro está atravesada por la gratitud. Gratitud hacia quienes la apoyaron, hacia los médicos que la trataron, hacia sus amigos incondicionales y sobre todo hacia el público que la acompañó en cada etapa. La conexión espiritual y el sentido de trascendencia. Más allá de lo tangible, Yolanda encontró refugio en la espiritualidad. No se trató de una religión estricta, sino de una búsqueda de sentido y de conexión con lo trascendente. La meditación, las terapias de energía y los momentos de introspección la ayudaron a reconciliarse con el miedo a la muerte. Si me toca partir mañana, me iré agradecida. Si me toca vivir 30 años más, también. Lo importante es que cada día lo vivo con conciencia, declaró con una serenidad que conmovió a muchos. Esta visión trascendental le permitió convertir el dolor en un motor de inspiración. Su vida ya no se mide en años o en proyectos acumulados, sino en la capacidad de dejar huella en las personas que la rodean. El agradecimiento al público. En cada aparición pública, Yolanda dedicaba tiempo al agradecer a sus seguidores. No se trataba de un gesto protocolario, sino de un sentimiento genuino. Ella misma reconocía que fueron esos mensajes de apoyo los que la sostuvieron en las noches más oscuras. La relación con el público alcanzó un nivel de intimidad poco común. A través de redes sociales, Andrade respondía mensajes, compartía reflexiones y pedía oraciones. Esta interacción directa reforzó su papel como figura cercana y accesible. Alguien que, pese a la fama, se comportaba como una amiga que conversa de tú a tú. Yolanda Andrade, a los 54 años, enfrentó una de las pruebas más duras de su vida. Una enfermedad grave que transformó su cuerpo, su carrera y su forma de ver el mundo. Sin embargo, lejos de rendirse, decidió abrazar la resiliencia, mostrar su vulnerabilidad con dignidad y convertir su experiencia en un legado de inspiración. Hoy, su historia es recordada no solo como la de una conductora exitosa, sino como la de una mujer que eligió vivir con valentía frente a la adversidad.
Su visión de futuro, basada en la gratitud y la trascendencia, la consolida como un ejemplo de que la fama y la enfermedad no son antónimos. Ambas pueden convivir cuando se elige la autenticidad. El legado de Yolanda Andrade es claro. Ser uno mismo, incluso en medio del dolor, es el acto más poderoso de libertad y de amor. La historia de Yolanda Andrade nos recuerda que la vida es frágil, pero también profundamente valiosa. A sus 54 años, enfrentando una enfermedad implacable, eligió no rendirse y compartir su lucha con el mundo. Con valentía, autenticidad y resiliencia, nos mostró que incluso en los momentos más oscuros siempre existe un motivo para agradecer, para aprender y para seguir adelante. Su ejemplo es una invitación a vivir con intensidad y a no callar nuestras batallas, porque hablar también es sanar. Si este relato te conmovió, te invito a suscribirte y seguir nuestro canal. Aquí continuaremos compartiendo historias humanas, inspiradoras y llenas de verdad, como la de Yolanda. Tu apoyo nos permite crecer, llegar a más personas y mantener viva esta comunidad donde el respeto, la empatía y la esperanza siempre tendrán un lugar. No olvides activar la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones.